¿Qué es la Navidad y cuál es realmente su significado? ¿De verdad tiene la Navidad algún tipo de significado o esto es algo un tanto subjetivo? En este video intentaremos responder a estas y otras preguntas, pero es importante que reconozcamos que el problema con este tipo de preguntas es que cuando hablamos de la Navidad, diferentes tipos de personas la adjudicarán diferentes significados a la misma. De hecho, en mi opinión, dentro de los países occidentales, parece que se celebran tres tipos de Navidades distintas. Quizás la Navidad más celebrada dentro de las culturas occidentales es lo que yo llamaría la Navidad secular. Como el nombre sugiere, esta versión de la Navidad está completa o casi completamente destripada de algún tipo de significado religioso. Y si se le adjudica algún significado religioso o moral, dicho significado simplemente es uno marginal. En esencia, la Navidad secular es una celebración cultural de naturaleza comercial o capitalista, con el fin de impulsar la economía a través de una reducción masiva de precios para fomentar el consumerismo. Esto no es inherentemente malo. Al final del día, este aspecto socioeconómico de la Navidad, como una celebración cultural, genera empleos, impulsa la producción de bienes y servicios y provee una oportunidad a la sociedad de pasar tiempo en familia que, de otro modo, no sucedería. Pero ciertamente muchas personas dentro de nuestros países ven a la Navidad simplemente como eso, una celebración cultural con orígenes religiosos que ha pasado a ser completamente comercializada y secularizada. Ahora, hablemos de la segunda versión de la Navidad en nuestros países, la Navidad moralista. Esta versión de la Navidad fue grandemente influenciada por Charles Dickens, el famoso novelista inglés del siglo XIX, con la publicación de su cuento corto, A Christmas Carol, o por su traducción al español, Un cuento de Navidad, en 1843. Esta popular historia navideña, de la cual seguramente muchos de nosotros hemos visto alguna adaptación en la televisión o en la pantalla grande, básicamente cuenta la historia de un hombre súper avaro, codicioso y gruñón llamado Scrooge. Este hombre es visitado por el fantasma de su antiguo socio de negocios, el cual le advierte acerca de la persona en que se está convirtiendo. Scrooge permanece incrédulo e inamovible. Scrooge es posteriormente visitado por otros tres fantasmas, los cuales le muestran ciertas verdades sobre su pasado, su presente y su futuro. El último fantasma en cuestión le presenta una visión de su futura muerte, una visión del futuro en donde nadie recuerda a Scrooge a causa de su egoísmo, codicia y avaricia. Al ver dicha visión de su tumba olvidada y poco cuidada, Scrooge despierta de su visita fantasmal como un hombre transformado. Scrooge procede entonces a compartir sus riquezas, invirtiéndose a sí mismo emocionalmente en su comunidad, donando gran parte de su dinero, tiempo, posesiones y recursos en el proceso. Este es usualmente titulado como el verdadero significado de la Navidad. Esta versión de la Navidad no es necesariamente contraria a la versión secular de la Navidad, pero tiende a hacer hincapié en el aspecto moral de la Navidad como celebración cultural y es tradicionalmente asociada un tanto más con motivaciones religiosas. En esta versión de la Navidad, el significado de la Navidad tiene más que ver con el desprendimiento, con el desligamiento, con el servir al prójimo. Este es el llamado espíritu navideño. Esta versión de la Navidad tampoco tiene nada de malo. Al contrario, enfatiza diferentes valores bíblicos. Después de todo, Cristo Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Pero, ¿es acaso esta versión de la Navidad el verdadero significado de la misma? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Esto es todo lo que la Navidad nos ofrece o hay algo más?
En Occidente, virtualmente todo el mundo sabe que el concepto de la Navidad como celebración cultural tiene orígenes cristianos y que dicha celebración está de alguna manera u otra vagamente atada al nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, como quizás hayas escuchado con anterioridad, la Navidad como concepto es una palabra que proviene del latín y que tiene que ver con el nacimiento de algo o alguien. Obviamente, culturalmente la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Cristo Jesús, pero ¿qué tiene que ver el nacimiento de Jesús de Nazaret con todo esto de todos modos? Pues verás, de acuerdo a la cosmovisión cristiana, la Navidad se trata más que del nacimiento de Cristo Jesús y ya. Se trata de un evento que en teología conocemos como la encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es la idea de que Dios se hizo carne, de que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, de que Dios añadió humanidad a su deidad en la persona de Cristo Jesús. A veces esta idea es descrita como la unión hipostática, la idea de que en la persona de Cristo se unieron dos naturalezas simultáneamente sin mezclarse en lo absoluto, una divina y una humana. De ahí a que Cristo sea llamado el hombre Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es por eso que es un misterio en el sentido de que, aunque es lógicamente posible, no es un concepto que podamos exhaustivar o conceptualizar y comprender por completo. De ahí a que en la Biblia encontremos pasajes como este. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, por cierto, significa Dios con nosotros. O, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Noten que en este verbo o logos en el griego, esta última o máxima realidad es distinguida de Dios e igualada a Dios simultáneamente. Este pasaje es un temprano apunte hacia la doctrina de la Trinidad, pero para los fines de este video, quisiera llamar tu atención al hecho de que este verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. De ahí al nombre de la encarnación. ¿Cuál es el significado de la encarnación? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo afecta nuestra vida? Bueno, en las palabras del teólogo Timothy Keller, comprender la Navidad es comprender el cristianismo básico. Esto no es una exageración poética, es simplemente la verdad. Tradicionalmente se nos ha enseñado que si somos buenos ciudadanos, que si somos personas decentes, que si nos esforzamos moralmente, podemos alcanzar el cielo. Pero el mensaje de la Biblia y de la Navidad no podría ser más diamétricamente opuesto. El mensaje de la Navidad es que el mundo no se puede salvar a sí mismo, que todas nuestras buenas obras, que toda nuestra moralidad y toda nuestra bondad son infinitamente insuficientes para alcanzar a Dios, que nuestra culpabilidad moral individual y colectiva es tan abismal que ni siquiera la vida más ejemplar podría ganarse el cielo a costa de su propia justicia. Que la raza humana ha caído tan bajo en sus pecados y corrupción moral que no estamos en una posición para salvarnos a nosotros mismos. De ahí a que la encarnación sea un motivo de celebración. El mensaje de la Navidad es que debido a que el mundo no se puede salvar a sí mismo, Dios mismo bajó de los cielos a hacer lo que nos resultaba imposible a nosotros. Dios se encarnó, se hizo como uno de nosotros y vivió la vida que nosotros jamás pudimos vivir y pagó el precio de nuestros pecados que nosotros jamás pudiéramos haber pagado por nuestra propia cuenta en nuestro lugar.
otorgándole la justicia de Cristo, el pago de pecados de Cristo, el Espíritu de Cristo, la adopción a la familia de Cristo y la vida eterna de Cristo a todos los que abandonan su confianza en su propio esfuerzo moral y la depositan en la persona y obra del hombre Dios, Cristo Jesús. La religiosidad y el moralismo comúnmente han sido descritos como el esfuerzo de la humanidad para alcanzar a Dios. La Navidad es el esfuerzo de Dios de alcanzar a la humanidad al descender a nuestro mundo para traernos a sí mismo. Ese es el Evangelio. Ese es el significado teológico de la Navidad. La ensayista y novelista detectivesca británica Dorothy Sayers fue una de las primeras mujeres en ser admitida a la Universidad de Oxford en Inglaterra. En una de sus series, Las historias del señor Peter Wimsey, se nos introduce al señor Wimsey, un detective aristócrata, soltero y solitario. En medio de la serie de libros, se nos introduce a una mujer llamada Harriet Vance, que resultó ser una de las primeras mujeres admitidas en Oxford y también una escritora de novelas de detectives. Eventualmente, Peter y Harriet se enamoran, se casan y resuelven misterios juntos. Algunas personas especulan que Dorothy Sayers vio el mundo que ella creó con sus propias manos, el personaje que ella creó y que tanto amó, vio su dolor y su soledad, y se escribió a ella misma en su propia historia para salvarlo. Eso es exactamente lo que Dios hizo en Navidad. Dios vio nuestro dolor, la corrupción y el peso de todos nuestros pecados y se escribió a sí mismo en su propia historia para cargar con nuestros pecados en nuestro lugar. Esa es la historia de la Navidad.